Buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento de que ustedes estén aquí y en particular que la Fundación nos haya convocado para llevar adelante esta jornada. Vamos a dar comienzo entonces con el primer panel relativo a la protección de los usuarios financieros, usuarios del servicio financiero. Los presentó recién la doctora, nos va a acompañar en el relato de los fallos el doctor Somoza López Gustavo, él es abogado, docente de la UCES, y la doctora Mariana Pan Nogueras, que la acaba de presentar la doctora. Con ella nosotros en el programa, de donde yo soy integrante, trabajamos asiduamente en los temas de consumo. Así que bueno, docente también de la UBA, así en realidad los relatores la idea era presentarlas, gracias, lo agregamos. La idea es que previo a que comiencen a relatar los fallos, yo les haga una breve reseña, un breve relato del fallo que les comentaba la doctora Boquín de hace pocos días, emitido por el Supremo Tribunal Bonaerense relativo a pagaré de consumo, ¿sí? Nos pareció muy interesante porque de alguna manera establece la doctrina en un tema que en distintas jurisdicciones se ha tratado de diversas maneras, y bueno, este fallo nos detalla todas las posturas que hay. Ahora lo vamos a ver en cuanto a los hechos, en cuanto a lo que sucedió en las distintas instancias y la posición que toma la Corte. Luego de esto, les pasaré a dar la palabra a los relatores. Los autos es asociación mutual contra Cubilla sobre cobro ejecutivo. En este caso, se presenta en primera instancia la parte actora a ejecutar un pagaré. Lo acompaña en el mismo momento que inicia la ejecución de un formulario donde describe, es un formulario que dice términos y condiciones, que estaríamos hablando del mutuo, ¿sí? Es decir, presenta la ejecución y acompaña directamente este formulario de mutuo. ¿Qué hace después de primera instancia? Después de primera instancia, analiza que la procedencia que se está plasmando en el pagaré de consumo, el crédito que está plasmando en el pagaré de consumo justamente deviene de una relación de consumo, entonces considera que las actuaciones tienen que tramitar bajo el proceso sumario y ordena el traslado de la demanda, ¿sí? Es decir, convierte al Ejecutivo en un proceso sumario porque entiende que el instrumento de ejecución no puede, en ese instrumento no se pueden verificar los requisitos del artículo 36 de la 2440 referidos a todo crédito para consumo. Aun cuando, como mencioné al inicio, teníamos acompañados los términos y condiciones y el mutuo. Sin embargo, establece el procedimiento sumario y ordena el traslado de la demanda. La parte actora apela esta resolución y la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial del Departamento de San Martín revoca la resolución de primera instancia y entiende que al encontrarse integrado este pagaré de consumo con el mutuo, se podía allí verificar y constatar los requisitos del 36. Sucintamente, ¿qué hace la Cámara? Aplica el plenario sobre la temática de azul. Me permito, porque ese es el disparador, para después no volverlo a tratar con la resolución del Supremo Tribunal, leerlo en la parte pertinente, que dice que el pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz y además cumplir con los requisitos previstos en el artículo 36 de la 2440 para las operaciones de financiamiento o crédito para el consumo. Es decir, que cree viable el proceso ejecutivo con la integración del mutuo para poder constatar estos requisitos. Este pronunciamiento interpone un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, el fiscal ante la Cámara Departamental de San Martín, y considera que esta sentencia de la Cámara produce un quebrantamiento de la doctrina legal sentada en Cuevas, ahora vamos a ver, y considera vulnerados el régimen referido a el derecho de los usuarios y consumidores, en particular en base al artículo 42 de la Constitución Nacional.
Esto sucede y en consecuencia llega estas actuaciones al Supremo Tribunal Bonaerense. La cuestión planteada, la problemática que se plantea frente al tribunal es justamente ver qué solución se aporta cuando lo que se trae a ejecutar es un título de crédito que proviene de una relación de consumo. Básicamente, cuando la Corte, que en esto nos tiene acostumbrado la Corte bonaerense, plantea el caso, plantea la formulación del problema, dice, tenemos que definir qué tipo de proceso, qué cauce procesal le vamos a dar al pagaré de consulta, si es a través de la ejecución o si es a través, como lo había planteado el juez de primera instancia, de un proceso, en el caso de la provincia de Buenos Aires, sumario. Lo que entiende la Corte, en primer lugar, es que le toca hacer una armonización, sopesar la concurrencia de varios textos normativos. Asimismo, en cuanto a lo que enunció el fiscal ante la Cámara, dice que el caso Cuevas, que tuvo que resolver en su oportunidad, si bien trató la temática referida al pagaré de consumo, lo acotó en la última parte del 36, referido a la competencia, situación que ya está saldada de alguna manera y que ya las soluciones han tenido unicidad sobre la competencia en donde se tiene que ejecutar. Entonces la Corte lo primero que dice, dando respuesta a algunos de los agravios del fiscal, es que no es estrictamente el caso Cuevas el que se está analizando ahora, sino que estamos viendo si vamos a ir por la vía ejecutiva o si vamos a dar una mayor posibilidad de conocimiento y de contralor frente a un proceso donde tenemos un pagaré de consumo. ¿Qué dice la Corte? Primero plantea las tres posiciones que hay al respecto. La primera es la relativa a favorecer la cobrabilidad expedita del título, es decir, que no hay ninguna incidencia y se desconoce de algún modo la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y poder constatar los requisitos del 36, esa sería la postura extrema. La segunda es la que propicia la indagación de la causa del título, y en consecuencia, si indagando la causa del título se llega a la conclusión que estamos frente a un crédito para el consumo, se considera que el título es inhábil y prosperaría la inhabilidad como excepción del título. Y la otra postura, que es a la que se va a adherir, es la de la integración, es decir, la del plenario de azul y la que tomó la Cámara Tercera en este caso en particular. Más allá de esta solución, trato de ser lo más breve posible para clarificar el tema, toma esta postura solamente, y con esto ya le voy a dar la palabra a los relatores, para que sigamos avanzando y después al final podamos repensar este tema. Cree que lo propicioso es integrar el título y llevar adelante, pudiendo constatar los requisitos del 36 dentro del mutuo, y si esto es así, preparar la vía ejecutiva y seguir adelante. Para que lo pensemos, yo rescaté dos párrafos que también me permito leer en forma literal como lo dice, relativa a cómo es esto de armonizar las normativas, ¿sí? Cómo es esto de, frente a la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor, integrar, armonizar, algo que ya ustedes también habrán escuchado, diálogo de fuentes, cómo se hace efectivamente este trabajo. Al respecto, el Supremo Tribunal dijo, la aplicación del derecho común no puede llegar a desvirtuar la efectividad de las normas fundamentales tuitivas del régimen especial y a la inversa, la aplicación del sistema legal de protección del consumidor no puede llevar al extremo de desnaturalizar las instituciones del derecho común sobre las que se aplique. Es decir, establece cómo es este juego, ¿sí? Y busca un balance racional entre las determinaciones consagradas en la Ley de Defensa del Consumidor y las disposiciones reguladas en la ejecución del pagaré de consumo.
Dice, la operatividad de la Ley de Defensa del Consumidor no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria. Dejo hasta aquí, estos son los, digamos, los apartados que me pareció interesante destacar, porque la solución, de alguna manera, es confirmar en el plenario de Azul en cuanto a la integración del pagaré y la procedencia de la vía ejecutiva, pero en la doctrina que nos deja el fallo de la Corte, hay, creo, algunos puntos que merecen la reflexión de la armonización de la norma, de las normas. Bueno, vamos entonces a comenzar con el relato del resto de los fallos que estaban previstos para este panel. Va a comenzar el doctor Gustavo Somoza. Le concedemos la palabra. Gracias, doctor. Bueno, ante todo, gracias a la Fundación, gracias a los organizadores, a la doctora Boquín y a todos los organizadores de la actividad de la jornada. Y a todos los presentes. Bueno, me dijeron que está online, en streaming, por lo cual, digamos, la parte agradable de la mesa es esta, y la parte desagradable es esta. Vamos a tratar de ver si podemos hacer algo interesante al respecto. Yo tengo 3 fallos. El primero que me toca tratar es de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital, que es Lazo Topaz SRL con Cabrera Mercedes del Carmen, que es del 27 de noviembre del 2018. Es interesante porque la doctora que me precedió anunció la palabra, trajo a colación un fallo muy reciente que trata también un tema común a este de Lazo Topaz. ¿Cuál es en definitiva? ¿Cómo rige la preeminencia o no del régimen consumerista por sobre el régimen de ejecución de un título, en el caso puntual de este caso, de un pagaré? Y puntualmente, digo, la cuestión central de este fallo, sin duda, es ese. Pero yo creo que podemos bucear en temas interesantes que este fallo trae a colación. Esencialmente, llega a Cámara en una apelación, ¿por qué? Porque obviamente la actora considera que, es decir, previamente fue de primera instancia, desestima la procedencia de la ejecución, porque sustentado esencialmente en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, dado que este ejecutante, en modo alguno, ni desvirtuó la presunción número 1 que determina o legisla este artículo 36, ni tampoco acreditó la información que el mismo exige que tenga el consumidor en esta relación de consumo. Ahora bien, para repasar un poquito, todos decimos puntualmente que si tengo un título ejecutivo, como pagaré, necesariamente vamos a tener un proceso en el cual no podríamos abrir a debate, obviamente, como todo juicio ejecutivo. Ahora bien, a mí me interesa sobre todo cuál es el criterio que utilizó la sala y que también avaló la Fiscalía de Cámara, en el sentido de cuál es el orden jurídico que tiene preeminencia en esta situación. Claramente, a raíz de los hechos debatidos en ese proceso, surgió claramente que la relación subyacente a la firma de ese instrumento cartular no era más que una relación de consumo. Por lo cual es claro la preeminencia del régimen consumerista, tal como lo determina el fallo de Cámara. Porque cuando decimos régimen consumerista, y lo sostiene este fallo, y eso me parece también interesante destacar, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos diciendo solamente la Ley de Defensa del Consumidor? ¿Estamos diciendo solamente el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor? No. Estamos diciendo desde origen la Constitución Nacional. La Constitución Nacional con el artículo número 42. Y en el fallo hay algo muy interesante, porque trae a colación un fallo de la Corte Suprema de la Nación, en el cual me tomé el atrevimiento de marcarlo porque me parece muy interesante. La Corte Suprema de Justicia tiene establecido que la defensa del derecho federal y constitucional, y vale la redundancia, el derecho del consumidor es un derecho federal y constitucional, no puede ser desechada con base a razones de mero orden formal. De otro modo, los derechos o privilegios federales que pudieran asistir al recurrente se verían postergados en su reconocimiento sin base suficiente en la apreciación y consistencia y alcance. Es decir, cuando decimos que el régimen del consumidor es un régimen de orden público, un régimen de jerarquía constitucional federal, no estamos diciendo exclusivamente para la ley, sino estamos diciendo puntualmente que lo tenemos que aplicar en los casos puntuales.
Si evidentemente estamos haciendo una ejecución y cada día lo vemos más extendido en los fallos, porque últimamente todos los fallos que podemos ver del primer semestre del 2019, el que usted relató, doctora, y otros más de acá, del fuero local, vemos claramente cómo estamos volviendo a reflotar algo que no es novedoso tampoco. No es novedoso el artículo 32, no es novedoso el artículo 36, el 42, perdón, de la Constitución, no es novedoso el artículo 36 de la Defensa del Consumidor, pero tampoco es novedoso este criterio en relación a los títulos ejecutivos o cartulares, que es puntualmente el que surge de la autoconvocatoria de la Cámara Comercial del año 2011. Ya en la autoconvocatoria en la Cámara Comercial del 2011, se dijera en aquella oportunidad que en un juicio ejecutivo iniciado con sustento de un título cambiario es válido presumir a partir de la calidad de las partes involucradas en las actuaciones que el vínculo que subyace puede encuadrarse en una operación de crédito para el consumo. Y acá es fundamental. Si esa relación, a ver, vamos a dejar de lado las disposiciones que permiten la ejecución directa de esa cartulada, siempre y cuando cuál es la relación que subyace a la firma de ese instrumento crediticio. Por lo cual, si bien tenemos un fallo que estamos analizando en este momento, que es del 2018, en definitiva, está trayendo jurisprudencia que ya en el foro local lo tenemos en la autoconvocatoria del año 2011. Claramente. Pero puntualmente, a mí también me parece interesante en este fallo, algo que es lo siguiente, que marca unas características interesantes, más allá de anticiparme al debate posterior, mi total coincidencia con esta preeminencia del régimen del consumidor por sobre el régimen de la ejecución de esta cartula, que es puntualmente el tema de que el artículo 36 lo define como una anticipada protección del consumidor financiero. Eso me parece interesante, que sale directamente de este fallo. Sí me parece también interesante que en este fallo reconoce claramente una facilidad mayor, puntualmente, en cuanto a la producción de pruebas por parte del proveedor, que en este caso es el ejecutor. Claramente vemos acá dos elementos que son también importantes para reconocer en este fallo. No solamente el hecho de que obviamente si yo tengo una relación de consumo que subyace a la firma de un pagaré, obviamente yo tendré que darle las características a ese proceso, un proceso de defensa amplia para el derecho del consumidor. Salvo que ese ejecutante desvirtúe esa presunción de relación de consumo. Y obviamente ahí que tengo también la teoría de la carga dinámica de las pruebas. ¿Por qué? Porque ¿quién está en mejor posición en una relación de consumo para poder probar o decir que no es una relación de consumo? El proveedor. Claramente. Eso también surge de este fallo. Un tema más que quisiera marcar, antes de pasar al siguiente fallo, es el siguiente. Remarcando un poco lo que dije recién en cuanto a la teoría de la carga dinámica de las pruebas incluidas dentro de este fallo. Se postula que el proveedor financiero puede fácilmente desvirtuar tal presunción en rigor. Se encuentra constreñido a hacerlo. En efecto, el sujeto procesal además debe ser quien se encuentre en mejores condiciones para allegar los elementos de convicción que descarten la presencia en cada caso de una relación de consumo por aplicación de las llamadas cargas probatorias dinámicas. Tiene el deber de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder conforme a características de bien o servicio prestado y la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida. Y un tema que me gustaría, antes de pasar al próximo, marcar. El tema del debate del sobreendeudamiento del consumidor. El tema del debate del sobreendeudamiento del consumidor que también surge de este fallo, que se considera puntualmente que el artículo 36 sería un elemento o un instrumento idóneo para marcar una limitación o alguna cortapisa a ese sobreendeudamiento del consumidor. Si bien yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental, un derecho fundamental del consumidor y que muchas veces va de soslayo, sobre todo en todo lo que es operaciones vinculadas a los contratos bancarios, que ¿cuál es? La carencia de información. La carencia de información. Nosotros sabemos, obviamente, y no se lo voy a decir a todos los que están presentes porque son conocedores de la materia del consumidor, pero esencialmente el desequilibrio notorio entre proveedor y consumidor no solamente está en un desequilibrio de materia económica, esencialmente hay un desequilibrio en cuanto al tema de conocimiento y en cuanto al tema de información. Información, digo, y no publicidad, para diferenciar un elemento de otro. Y acá vemos puntualmente que también el elemento de información es otro elemento más que podemos utilizar para proteger a ese consumidor de no caer en situaciones de sobreendeudamiento.
Por lo cual, como conclusión de este primer fallo, me parece que son destacados el hecho de que evidentemente, si tengo subyaciendo en una ejecución de una cartular, evidentemente una relación de consumo, tengo que darle preeminencia a toda la normativa del consumidor por sobre la normativa de la ejecución y darle la posibilidad de una defensa amplia a ese consumidor. Considerando máxime que ese artículo 36 en el cual se sustenta este fallo no es en modo alguno violatorio de los derechos de este proveedor, porque él mismo puede hacer caer esas presunciones que fija la norma. Con lo cual, evidentemente, podemos estar en un supuesto en que vamos a proteger notoriamente al más débil de la relación, pero sin caer en una situación de notorio desequilibrio o de una posición contraria hacia ese proveedor financiero, en este caso ArcelorMittal. Ese sería el primer fallo que tenemos. El segundo fallo que tenemos es Unión de Usuarios y Consumidores contra Banco de Galicia y otros sobre ordinario del 2 de agosto de 2018. Este fallo es de la Sala C de la Cámara Nacional Comercial. Y yo acá marqué esencialmente acá como idea central de este fallo la materia del derecho de información. Me parece que es uno de los casos más claros y emblemáticos de este tema. Y puntualmente la procedencia o no de la cobranza de cargos sin fundamento y sin una contraprestación clara por la entidad financiera, en este caso el Banco de Galicia. Esencialmente, la primera instancia rechaza la demanda deducida por esta Unión de Usuarios y Consumidores contra Banco de Galicia y contra Prisma Medios de Pago, dado que la conducta reprochada por el banco no podía considerarse ilícita en cuanto a lo cuestionado por la actora, y esto es medular en el caso, que es el cargo cobrado por el banco a sus clientes a causa del exceso en el límite de compras realizadas con la tarjeta de crédito, que considera la primera instancia que no puede ser calificado como un cargo, ni puede ser calificado tampoco como una tasa de interés. Y considera aparte, y esto es llamativo, el hecho de que estaba notoriamente informado el consumidor de ese cobro del cargo. ¿Por qué? Porque surgía de los resúmenes. Es decir, estamos hablando de una información que por lo menos en la primera instancia es una información que no es información, porque la información implica que antes de la traba de la relación contractual vamos a darle toda la información a ese consumidor. No una información que va a surgir de un resumen sobre consumos, donde la relación ya está previamente trabada y donde está claramente definida esa relación. Ahora bien, la sentencia obviamente fue apelada por la parte actora. También hay un planteo en cuanto a la petición y a la procedencia de daños punitivos, que son los que en definitiva sí fueron rechazados por el fallo de Cámara. Pero sí es puntualmente interesante que en el caso de que nos ocupa también, están diciendo varios puntos que quiero, antes de ocuparme de cuál es el decisorio de Cámara, marcar. Primero, centralmente esta unión de consumidores está planteando la ilicitud de estos cargos, de la falta de información de estos cargos y de la no procedencia del cobro de estos cargos en esta operación de tarjeta de crédito. Dice que puntualmente, en primera instancia, que el cliente no era informado de la operación, que para él iría a implicar un exceso en este cargo, y el silencio del usuario frente a las cláusulas de la práctica abusiva carece de efectos jurídicos, puesto que se habla en juego el orden público que rige toda la materia. Y acá me parece que es importante. ¿Por qué? Si bien dejemos de lado el fallo de primera instancia, que me parece que notoriamente es erróneo en cuanto al criterio de apreciación, en cuanto a que hubo o no información del consumidor, a mi punto de entender, no hubo información al consumidor como debe ser o con los alcances que el régimen consumerista exige. También el hecho de un tácito consentimiento. ¿Por qué un tácito consentimiento si estamos hablando de un contrato de tarjeta de crédito que es un claro contrato de adhesión? El tácito consentimiento acá no sería válido de ninguna manera. No sería de ninguna manera válido y por ende tampoco podemos argumentar que el consumidor estuvo consintiendo este cobro de cargos. Un cargo que tampoco tiene una contraprestación, del cual no fue debidamente informado y
reitero, todo dentro de lo que sería un contrato de adhesión. La Cámara lo debate, los puntos planteados en los agravios por la parte actora, y puntualmente la conclusión final que establece es que puntualmente no procedería este cobro de los cargos en los términos del artículo 40, extiende en los términos del artículo 40, también extiende la responsabilidad a Prisma, que era la sociedad administradora de las tarjetas de crédito. En síntesis, la Cámara lo que dice es que puntualmente no encontró acreditada la existencia de un servicio efectivo y concreto que se prestara bajo el rótulo en cuestión a los fines de percibir del cliente una comisión, y viola, acá también me parece importante, no solamente el deber de información que surge muy claro en todo este caso, sino esencialmente el deber de buena fe. Deber de buena fe que lo tenemos obviamente en la ley del consumidor, pero esencialmente que también lo tenemos en el Código Civil y Comercial, nuestro artículo número 9, y que es sostén en todo lo que es la parte contractual. No considera, eso sí, que puntualmente no existen elementos suficientes para que la sala considere la procedencia del daño punitivo, que sí la Unión había considerado que procedía en los términos del artículo 52 de la Defensa del Consumidor. Ahora bien, ¿qué conclusión importante podemos sacar de este fallo? Este fallo, esencialmente, como les dije anteriormente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿El marco cuál es? El marco es un contrato de tarjeta de crédito, honestamente un contrato también que podemos llamar dentro de los contratos de servicios financieros, que tenemos de una normativa específica. Es un contrato de adhesión, y no tenemos que perder de vista que es un contrato de adhesión, y necesariamente también es un contrato de consumo. Contrato de consumo, y yo digo, cuando digo contrato de consumo, no hablo exclusivamente de lo que me dice a mí la Ley de Defensa del Consumidor, sino yo hablo abarcativamente de lo que me dice a mí la Ley de Defensa del Consumidor, la Constitución, y lo que me dice a mí también el Código Civil Comercial de la Nación, en cuanto a contrato de consumo. Acá claramente el deber de información no está dado en legal tiempo y forma, ni adecuada forma. Es notoriamente el desequilibrio si de un lado tengo un consumidor al cual en muchos casos ni siquiera tiene una mínima formación en derecho del consumidor, y del otro lado tengo una entidad financiera la más importante del país y Prisma, administradora de todas las tarjetas de crédito. Evidentemente el desequilibrio es claro. El deber de información debió haber ocurrido. La mala fe también. ¿Por qué? Porque la mala fe la vemos cuando se cobra o se pretende cobrar cargos bajo un supuesto beneficio o un supuesto servicio que en definitiva no es ningún servicio. Porque también no debemos perder de vista que la tarjeta de crédito esencialmente es un crédito revolvente, en el cual el banco fija un determinado límite de compra, y sobre ese límite de compra, una vez agotado, se podrá o no utilizar ese límite de compra. Pero no podemos vender ese cargo extra que se estaba cobrando en todos los usuarios de tarjeta de crédito como un servicio un plus. Yo discrepo en el sentido de la no procedencia de un daño punitivo. Para mí sí procede un daño punitivo en la extensión que tenemos. A ver, me tomo una liberalidad, con disculpas de los presentes, sin perjuicio del debate que seguramente va a haber después en cuanto a la investigación que hacen ustedes en cuanto al tema del daño punitivo. Yo creo que muchas veces el daño punitivo no se lo aplica porque no se conoce realmente la institución del daño punitivo. La regulación actual nuestra no define cómo calcular un daño punitivo, y hay veces que hay magistrados que consideran, no nos metemos en el tema del daño punitivo, no evaluando los antecedentes, no evaluando las situaciones, sino no evaluando cómo calcular el daño punitivo. Hay juzgados que dicen puntualmente lo calculo como un porcentaje sobre el daño directo sobre el daño moral, lo cual no es así, porque no es la ratio legis que tiene el artículo 51 de la Defensa del Consumidor. Y ahí me sumo a lo que había dicho la doctora Boquín al inicio. Vemos que muchísimos más avances tenemos en la jurisprudencia del interior que en la jurisprudencia local. Eso sin lugar a dudas, sobre todo en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, como conclusión de este fallo, me parece que es rescatable el hecho de que la Cámara haya revertido ese fallo de primera instancia que evidentemente desconocía derechos esenciales y fundamentales que tiene el consumidor, y haya dicho que puntualmente ese cargo debía ser devuelto. Sí me parece importante porque pone en foco y en centro la importancia de un derecho muy importante y que muchas veces se deja de lado, que es el derecho a la información en el caso de los consumidores. Sí me parece no positivo en el sentido de decir no corresponde un daño punitivo. ¿Por qué? Porque yo digo, la ratio legis del daño punitivo,
con la introducción en la legislación local fue claramente decir, bueno, bárbaro, contra ciertos proveedores de envergadura, no estoy hablando de un proveedor que sea una micropyme, sino estamos hablando de consumidores importantes en el sector bancario o en el sector de seguros, tiene que haber algún tipo de sanción ante inconductas notorias. No podemos presumir que ese proveedor financiero o proveedor de seguros es desconocedor de la normativa. A contrario, yo considero modestamente que ese proveedor de servicios de seguro, ese proveedor de servicios financieros, antes de lanzar al mercado un producto, analiza cuáles son las consecuencias y cuáles son los costos asociados a ese lanzamiento del producto ante eventuales acciones futuras. Me parece que por un lado el fallo de la Sala C es loable, por el otro lado me parece que es un poco, le faltó la parte tal vez del daño punitivo. Finalmente, tengo un fallo que es puntualmente Sudeste Valores Sociedad Anónima contra García Lucas Emanuel sobre ejecutivo del 1 de noviembre del 2018, que es de la Sala D de la Cámara Comercial de la Capital Federal. Y aquí volvemos nuevamente a lo que mencionamos en el primer fallo, en cuanto al tema de la preeminencia o no del régimen del consumidor por sobre el régimen de la ejecución de las cartulares, y en cuanto al tema de la subyacencia de una relación de consumo que haya motivado esa firma de esa cartular. Aquí, notoriamente, es un fallo muy corto, la Sala de la Cámara, recurre a la doctrina plenaria de la Cámara, que es el plenario de autoconvocatoria del 29 de julio del 2011, y que puntualmente considera, y esto es lo que enmarco yo, dos párrafos fundamentales que me parece que son centrales en este fallo, que es posible inferir la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos de la 24240, presidiendo de la naturaleza cambiar el título de ejecución, que eso es lo que decían centralmente el fallo plenario del 2011. Y puntualmente, razones de seguridad jurídica y de economía personal justifican seguir considerando igualmente su doctrina, hace remisión directamente a esta doctrina, y el ejecutante tiene, en este caso, para reafirmar que puntualmente estamos hablando de una subyacencia y una relación de consumo, el ejecutante tiene una cantidad de juicios ejecutivos promovidos ante este fuero que habilita a presumir que existe cierta profesionalidad de su parte y cabe inferir que la vinculación entre los litigantes es una relación de consumo. Es decir, con lo cual vemos que ahí hay algo que evidentemente denota de que yo no puedo decir que Sudeste Valores Sociedad Anónima está ejecutando un pagaré a García Lucas sin que haya una relación de consumo previa. Eso me parecería que lo absurdo sería considerar que Sudeste estuviera realizando una ejecución sin que hubiera una relación de consumo previa. Acá me parece que, digamos, lo central es nuevamente volver al hecho de la validez plena del plenario de autoconvocatoria del 2011, la validez previa de la supremacía del régimen del consumidor. Cuando digo régimen del consumidor, digo régimen del consumidor ampliado. Tal vez no surja de los fallos, pero me parece que es el criterio lógico de interpretación. Digo régimen de consumidor ampliado, digo Constitución, digo tratados internacionales, digo Ley de Defensa del Consumidor y digo Código Civil y Comercial. Código Civil y Comercial tiene un desarrollo interesante en el contrato de consumo. En todo lo que son contratos de consumo, si bien se quedó corto porque no reguló lo que es daño punitivo, ya terminamos. Lo que es daño punitivo y esencialmente también me parece interesante el tratamiento que el código mismo hace, y referido al tema de proveedores y consumidores de servicios financieros, en relación al tema de lo que son los contratos bancarios. Los contratos bancarios y puntualmente la diferenciación entre lo que es la cartera de consumo y lo que es la cartera comercial. Que no se refiere directamente a los títulos, pero sí me parece que subyace con algo que en los tres fallos podemos analizar claramente, que es el derecho de información. El derecho de información también es un elemento claro para limitar el tema del sobreendeudamiento de los deudores del sistema financiero. El artículo 36 es un arma que la tenemos que ver como una defensa totalmente clara para que ese consumidor no incurra en situaciones totalmente que lo lleven a una situación falencial y que no es en ningún modo violatorio del sistema financiero, sino que le da debida garantía para hacer caer las presunciones que ese artículo trae. Gracias. Bueno, le damos la palabra a la doctora Mariana Palmaderas. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz día también. Bueno, agradecer a la Fundación por la invitación, a los organizadores y a todos los que están acá presentes. Seguimos con el tema de las ejecuciones iniciadas contra consumidores ejecutivos.
Ahora a mí me toca comentar un fallo que es del Fuero Civil, de la Sala K. Y que tiene la particularidad que el caso no es iniciado por una entidad financiera, sino que es un caso que se da entre particulares. Entonces acá, el primer problema que tenemos es cómo, si encuadramos o no el caso en la Ley de Defensa del Consumidor. Y el caso está interesante porque nos muestra las distintas posturas. Además tiene la particularidad de que tiene elementos extranjeros este caso que me parece que no fueron debidamente analizados en el caso. Bueno, en cuanto a los antecedentes, el actor inició la ejecución de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. El actor tiene su domicilio real en Montevideo, como dije, es una persona, no es una entidad financiera, es un particular. Y la demandada tiene su domicilio real en la ciudad de Fernández, en Santiago del Estero. Ahí ya es un poco particular el caso, no sería un mutuo de lo que vemos habitualmente. A su vez, se celebró una escritura de hipoteca, se constituyó una garantía hipotecaria en Santiago del Estero. Ahora bien, el actor inicia el juicio en la ciudad de Buenos Aires, ante los tribunales civiles. En la hipoteca se había pactado el sometimiento a los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires o de Santiago del Estero, a elección del acreedor. En este caso, se presentaron los demandados y plantearon la excepción de incompetencia citando el artículo 36. Y para esto sostenían que el actor era un proveedor de servicios financieros, lo cual no surgía expresamente de ningún documento ni de ninguna otra prueba que se tuviera por toda la causa. Y esto lo vemos mucho. Nosotros a veces no tenemos elementos en la causa que nos permita determinar si se trata o no de un proveedor o si se trata o no de un consumidor. El fallo de primera instancia, bueno, rechazó la excepción de incompetencia, consideró que no era aplicable la Ley de Defensa del Consumidor y dijo que el deudor no acreditó el destino final del crédito, es decir, le puso la carga de la prueba a cargo del demandado, que en este caso podría ser un consumidor. La Fiscalía, bueno, el demandado apeló ese fallo, la Fiscalía de la Cámara Civil intervino, el doctor Cuesta, que consideró que tampoco resultaba aplicable la Ley de Defensa del Consumidor. Señaló que surge que la hipoteca había sido celebrada por particulares, no surgía una entidad financiera como en los casos que hablábamos antes, en los que se aplica, bueno, en el fuero comercial, el plenario autoconvocatoria, que dice que si una entidad financiera se presume que hay una relación de consumo. Y después señaló el fiscal de Cámara que no se había acreditado la superioridad técnica del actor ni la debilidad negocial del demandado. Es decir, de nuevo, le impone la carga de la prueba al ejecutado, no de probar que existió una relación de consumo. La sala K de la Cámara Civil revoca la decisión de primera instancia y hace lugar a la excepción de incompetencia. ¿Y qué toma como elementos para establecer que el actor era un proveedor en los términos del artículo 2 de la ley 24.240? Dice que del currículum que se había acompañado del actor surgía la calidad de inversor en diversas empresas y emprendimientos. Y se agarra de esa declaración para aplicar el artículo 36. Destaca además que el demandado tenía un juicio por un concurso preventivo iniciado en Santiago del Estero y dice que sería conveniente que lo tramitara en esa jurisdicción. Y además surge de la causa un poder que el actor había otorgado a su abogado para iniciar las acciones en Santiago del Estero. Como ven, son cuestiones probatorias y se pueden ver las dos interpretaciones. En este caso,
tanto primera instancia como la Fiscalía de la Cámara Civil imponían la carga de la prueba al deudor de la existencia de la relación de consumo, mientras que la sala K de la Cámara Civil analiza la prueba que existe en las actuaciones y de eso extrae que el actor es un proveedor de servicios financieros. Bueno. Después, el segundo caso que me toca comentar también es un caso de un cargo que cobró una entidad financiera. También se trata de un caso en el que se cuestiona el cargo que se cobraba comúnmente con el nombre de exceso del límite de compra. Es un fallo, bueno, largo, voy a tratar de resumir, pero es muy interesante. Y se destaca porque tiene un enfoque interdisciplinario. En cuanto a los antecedentes, la demanda fue iniciada en el año 2011 por las asociaciones Unión de Usuarios y Consumidores Libres. Lo que decían era que la demandada cobraba un cargo que se llamaba exceso del límite de compra a los usuarios de tarjeta de crédito. Y decía que cobraba un 7% del monto sobre el cual se le aumentaba ese límite. Decía que el cobro era un adicional a los intereses que ya estaban establecidos en el contrato y que constituía una cláusula abusiva. La sentencia de primera instancia consideró que la conducta no era ilícita, el cobro de este cargo por exceso de límite de compra. Dijo que no podía ser considerado un cargo ni una tasa de interés, porque se trataba de una suma fija y no una suma cobrada en base al transcurso del tiempo. Además, dijo que no podía considerarse que el banco no prestara una contraprestación, porque la contraprestación era que el banco financiaba al usuario más allá del límite de compra. Y después entendió que la resolución del Banco Central que prohibió el cobro de este cargo no era de aplicación retroactiva. Y consideró cumplido el deber de información de la proveedora con la información del cobro de este cargo en los resúmenes de cuenta. La sentencia fue apelada por las actoras y también por el fiscal de primera instancia. La Fiscalía de la Cámara Comercial fundó el recurso del fiscal de primera instancia, señaló que el exceso de cobrar un cargo por exceso del límite de compra es en sí un contrasentido, porque para algo se establece un límite, ¿no? Y si no es para superarlo. Se señaló que cuando se emiten las tarjetas de crédito, el banco hace un análisis de los antecedentes crediticios de cada consumidor, y que en base a eso se establece el límite y su capacidad de pago. Se señaló también que el exceso del límite, permitir al consumidor excederse de ese límite, es perjudicial para el propio titular de la tarjeta y que las entidades financieras tienen una obligación de custodiar debidamente el ahorro. Además, se señaló que la autorización administrativa, en este caso, la demandada interpretaba que, como no estaba prohibido antes de esa resolución que había señalado la sentencia de primera instancia, el cargo estaba permitido, la autorización administrativa no obsta a su control judicial. La Fiscalía consideró que la comisión importaba sumar una tasa de interés y que eso no está permitido porque se suman los intereses que prevé la ley. Es una forma encubierta de adicionar intereses. Después se destacó en el informe la actitud pasiva del juez frente a la pericia y la falta de aplicación del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la obligación del proveedor de aportar todos los elementos que tenga en su poder para establecer la verdad de los hechos. Y señaló la Fiscalía que la falta de información no podía ser interpretada en perjuicio de los consumidores. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho que los proveedores no aportan
información y termina resultando en perjuicio de la parte actora. Y cuando quien está en mejor situación para probar es el proveedor, en este caso la parte demandada. Bueno, la sentencia de la sala C, el voto es del doctor Machín y efectúa consideraciones previas antes de entrar al fondo de la cuestión, que son muy interesantes. Efectúa un análisis de todo el sistema de tarjetas de crédito y hace un análisis de la situación actual. Dice que en nuestro país circulan 42 millones de plásticos, que la tarjeta de crédito se ha transformado en un elemento presente cotidianamente en nuestra vida, que es una realidad. Después destacó, como se señalaba antes, que el mercado se encuentra sometido a una fuerte concentración. Prisma está en poder de los propios bancos, quienes imponen las condiciones de contratación de un modo unilateral, tanto frente a los proveedores como ante los consumidores. Frente a los proveedores, porque les impone un descuento sobre el monto bruto de la venta, y bueno, en cuanto a los consumidores, tanto las tasas de interés como los cargos que les cobran. Señaló que esta distorsión de mercado quedó expuesta en una investigación que hizo la Comisión de Defensa de la Competencia, y que hasta tanto no se ejecute la decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia, que dispone que se tiene que haber una desinversión, tiene que haber una desconcentración, no se puede interpretar que en el mercado de las tarjetas de crédito existe libre competencia. Dice que entonces el caso se presenta en un marco de posición dominante de facto. Después hace un análisis interdisciplinario y analiza la conducta de los consumidores desde un punto de vista de la psicología conductista. Bueno, dice que la mayoría de nosotros tomamos decisiones en base a reglas básicas que son rápidas y útiles, y que no se puede descartar la falibilidad del consumidor. Y algo que es interesante, que dice que el pago mínimo y el límite de compra sirven como anclajes, es decir, se toman como verdades, el consumidor toma como verdades que afectan la toma de decisiones, que sirven para fomentar el gasto. Después analizó el tema de las tarjetas de crédito desde una perspectiva económica. Destacó que proporciona liquidez y un medio de pago simple y veloz. Y destacó que en algunas personas el uso de las tarjetas de crédito funcionan inhibiendo el autocontrol. Algunos no. Bueno, en este contexto, analizó este contexto, pero está bueno porque lo baja a la realidad de la situación. Analiza el fondo. Entonces, el fondo era si la compañía financiera tenía derecho a percibir una remuneración a los usuarios de tarjeta de crédito que se excedieran en el límite de compra. En primer lugar, dijo que no existía ninguna duda en cuanto a que podía revisarse la cuestión a pesar de que existiera una autorización administrativa. Después señaló que para establecer el control de licitud tenía que precisarse si era un cargo, un interés o una comisión. Destacó que se tratara de un cargo porque no había un pago por un servicio que se abonara a un tercero. Por ejemplo, si fuera una emisión de una carta y tuviera que pagarse ese servicio. Destacó que se tratara de un interés porque no se liquidaban con un porcentaje de dinero medido sobre un tiempo, sino que era un cargo fijo, y que para tratarse de una comisión tenía que existir esta contraprestación por parte de la entidad financiera. Entonces analizó si existía esta contraprestación por parte del proveedor. Entonces, dijo que para que la comisión sea lícita tienen que haber dos condiciones. Una es la existencia de servicios a ser remunerados, y la otra es que con ese cobro no se produzca un incremento directo o indirecto de las tasas de interés. Concluyó que en el caso no se daba ninguna de estas conclusiones, ninguna de estas condiciones.
Destacó nuevamente que como se trata de un crédito revolvente, es decir, que cuando se aprueba la tarjeta se establece el límite, después a partir de los consumos ese límite disminuye y con los pagos se vuelve a incrementar. Entonces destacó que el consumidor no tiene presente todo el tiempo cuál es su límite exacto. ¿Sí? Nadie va a comprar a un negocio y sabe exactamente cuál es el límite de su tarjeta. Y destacó además que con la autorización que nos da la entidad se presume que estamos dentro del límite. Entonces no se puede interpretar que está bien informado el consumidor solamente con la información que se brinda en el resumen de cuentas. Y después fue bastante duro con el proveedor, porque Cordial decía que sus clientes pertenecían mayormente a un sector que no podía acceder generalmente al crédito y que su cartera se calificaba como incobrable. Su mayoría era incobrable. El juez fue bastante duro, le criticó que se arrogara este carácter de función social y dijo que no tenía sentido ese argumento. Bueno, agregó que la demandada no pudo probar la existencia de un servicio adicional al análisis crediticio que había hecho al otorgar la tarjeta. ¿Sí? No es que en el momento que se cobraba ese cargo hacía un nuevo análisis de la solvencia del cliente, sino que se le cobraba simplemente ese cargo y no había otro servicio que brindara la entidad financiera. Considero que tampoco se acreditó que el pago de ese monto incrementara el riesgo para el proveedor. Entonces concluyó que no encontró acreditada la existencia de un servicio efectivo y concreto que prestara el proveedor para justificar el cobro de ese cargo y consideró que las conductas eran violatorias del deber de buena fe y de información que deben de primar en la relación de consumo. Se pronunció asimismo sobre la excepción de prescripción, que es un tema bastante controvertido, pero en este caso fue breve. Dijo que la ley de defensa del consumidor establecía el plazo de 3 años y la ley de tarjeta de crédito también, entonces aplicó el plazo de 3 años y consideró prescripta la acción en cuanto a los hechos sucedidos más allá de los 3 años anteriores a la fecha de la demanda. Y otro tema interesante es que en cuanto a los intereses moratorios, determinó que deberían calcularse a la tasa de interés por financiación que percibiera la demandada desde la fecha de vencimiento del resumen y hasta su efectivo pago. O sea que, bueno, eso vamos a tener que ver cómo lo van a aplicar en este caso cuando se ejecute la sentencia. Sí. 5 minutos total, un poquito más. Un poquito. Bueno, el último fallo es el que agregamos hace poquito, porque es un fallo. Te voy a dar un poquito más de este fallo. Es un fallo, bueno, bastante reciente, cortito, de la Corte, del 11 de junio de 2019. Bueno, voy a tratar de ser objetiva, pero es difícil porque sé todo el compromiso y el trabajo que hay detrás de llegar a este fallo. Es el fallo de la Corte en el caso HSBC Banca Argentina contra Martínez Ramón Vicente, un secuestro arrendario, los recursos, el recurso extraordinario y la queja por el recurso extraordinario denegado fueron interpuestos por la Fiscalía General contra la sentencia de la Sala A de la Cámara Comercial, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Bueno, se trata de un secuestro arrendario, no sé si todos están familiarizados, está previsto por el artículo 39 de la Ley de Prenda y establece que ante la presentación del certificado de prenda, el juez tiene que ordenar el secuestro del automóvil objeto de la garantía.
y no se prevé ningún tipo de posibilidad de defensa para el demandado. Entonces, en estos casos se plantea en primera instancia, en general, hay muchos jueces que se declaran incompetentes de oficio, que consideran que hay que aplicar el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Esas resoluciones son apeladas por los demandados, que pretenden la aplicación de la cláusula de prórroga que está establecida en el contrato, y entonces llegan a la Cámara de Apelaciones. La Fiscalía, cuando llegan estos expedientes, se pronuncia en su dictamen, tiene en primer lugar que hay que confirmar la declaración de incompetencia. Primero que nada hay que marcar la relación, si hay que considerar o no si hay una relación de consumo. Si hay una entidad financiera ya se presume que hay una relación de consumo, si hay una entidad financiera actual se presume que hay una relación de consumo. Entonces hay que, si el domicilio real del consumidor está en una extraña jurisdicción, hay que confirmar la resolución de incompetencia. Pero además se hace otro planteo que es más de fondo, según el cual no se puede permitir la aplicación directamente de este tipo de proceso en los casos de consumo, porque se viola el derecho de defensa, no hay ninguna posibilidad, el deudor no tiene ninguna posibilidad de defenderse, se le va a secuestrar el auto directamente sin darle ninguna intervención. Y esto viola tanto los principios de la Ley de Defensa del Consumidor como el artículo 37 que prohíbe cláusulas abusivas. Bueno, la Sala A rechaza los fundamentos de la Fiscalía. En primer lugar, confirma hace lugar al recurso de apelación en cuanto a la competencia, aplica los criterios de competencia de la ley de prenda, sin analizar si el caso se enmarca o no en un caso de consumo. Hace una descripción del contrato de prenda, una descripción como si fuera histórica del contrato de prenda y de prenda con registro, y dice que la discusión prendaria es constitucional, y cita fallos de la Corte de hace varios años, en los cuales dice que el deudor se sometió a ese régimen, que hubo voluntario sometimiento al firmar la cláusula o al firmar el contrato de prenda. Y bueno, en cuanto a los planteos de la Fiscalía de aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, la Sala considera que no hay una justificación para que el tribunal intervenga y deje de aplicar la Ley de Defensa, que dice que lo que se pretende es una corrección y que el artículo 2220 del Código Civil confirmó y extendió la existencia de estas garantías autoliquidables. Ahora bien, la Corte, el 11 de junio de 2019, bueno, contra esa decisión de la Sala A se presentó recurso extraordinario que no fue admitido y se presentó la queja por recurso extraordinario denegado, tanto por arbitrariedad como por la existencia de cuestión federal. La Corte Suprema hizo lugar parcialmente a la queja, consideró que lo resuelto por la Cámara era arbitrario, que se afectaba de modo directo e inmediato el derecho al debido proceso objetivo, artículo 18 de la Constitución Nacional. Concluyó que correspondía la calificación de la sentencia como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina de la Corte, y resaltó que la Sala no analizó la cláusula, es decir, que omitió estudiar fundadamente la naturaleza de la convención que habilitó el sistema especial. El contrato era de adhesión y con un texto conformado por cláusulas propuestas por el acreedor. Es decir, no se podía fundar solamente en la convención que habían firmado las partes, porque en este caso, como bien se dijo, se trata de un caso de consumo y existe una posición dominante del proveedor. Además, la Corte destacó que la Sala directamente no consideró
cuestiones conducentes y relevantes que habían sido oportunamente planteadas. Y que la Cámara tenía que considerar la aplicación del artículo 37 sobre cláusulas abusivas, en tanto permite tener por no convenidas las cláusulas que importan renuncia o restricción de los derechos del consumidor y amplíen los derechos de la otra parte. Es decir, no se pronunció todavía sobre el fondo de la cuestión, sino que mandó a dictar un nuevo fallo de conformidad con lo que dijo en Martínez. Y ahora, bueno, estamos esperando que se dicten una nueva sentencia por parte de las diversas salas de la Cámara. Con posterioridad, en más de 20 casos, la Corte remitió a este fallo, revocando la sentencia de la Sala A, que eran prácticamente todas iguales, y también una sentencia de la Sala F. Sí, vamos a abrir entonces la lista. Son varios fallos. Podemos quizás en algunos hay algunos puntos en común sobre información, sobre, bueno, en el caso de pagaré de consumo, todos obviamente englobados en créditos para el consumo. Así que les voy a pedir, voy a hacer la lista de oradores, que me vayan diciendo sus apellidos. Así vamos organizándonos para debatir los fallos. Sí, doctor. No. Brusa. ¿Alguien más? ¿Doctores? Tony. Disculpen, pero bueno, es mi primera experiencia con... Seguramente la doctora conoce sus apellidos, pero bueno, sepan disculpar que si no conozco los apellidos es porque, bueno, ya el próximo año los voy a identificar. ¿Alguien más? ¿Como orador? Bueno, entonces vamos a darle la palabra al doctor Achával. Yo quiero compartir un poco las conclusiones de la sentencia en los dos temas de tarjeta de crédito, pero agregar algún tema que no fue previsto en su momento por ninguna de las dos, que son, tienen escaso espacio de tiempo entre una y otra. Las dos mencionan que a partir del 2014, en que el Banco Central modificó su normativa, era claro que la comisión o el cargo no se debía cobrar. Lo que tenemos que recordar que recién a partir de esa época en que el Banco Central acoge la diferencia entre comisión y cargo, existe esa real diferencia. Antes se denominaba indistintamente cargo o comisión. Pero los que tienen un poco de años como yo, tenemos que recordar que hace varios años, cuando íbamos al supermercado, a veces nos rechazaban la compra porque excedíamos el límite de la tarjeta. ¿Qué es lo que pasó? En algún momento, y como bien dijo el doctor, sin notificar a los usuarios, los bancos dijeron: mi negocio es financiar y cobrar comisiones, poniéndole una denominación que en su momento algunos bancos le decían comisión y otros cargo. Lo que no dice ninguno de los dos fallos es que normativamente estaba prohibido, porque las normas del Banco Central establecían hasta ese momento, y por eso se estableció específicamente las normas de protección al usuario, que esta comisión estaba prohibida. Decían que en las normas de tasa de interés para operaciones de crédito no se podrán cobrar comisiones que aumenten la tasa de interés. Y esto específicamente era eso. Si bien algún banco intentó justificar diciendo: tengo un accionar en cuanto le autorizo, no había ninguna intervención. Uno iba al supermercado, le pasaba la tarjeta y si excedía el límite le cobraban un cargo, nada más. Concretamente eso, yo quiero aclarar también que fui uno de los que redacté las normas del Banco Central, y específicamente tomamos en cuenta es que hasta ese momento no se había
tomando en consideración la prohibición de cobrar comisiones que incrementen la tasa de interés. Entonces, lo aclaramos específicamente y lo prohibimos específicamente porque considerábamos que ya estaba prohibido. Pero lo expresamos porque si no, era un... Bueno, como era hasta ese momento. Muy bien. Nada más. Muchas gracias, doctor. Vamos a la palabra al doctor Ron. Juan. Bueno, son varios fallos. La verdad que estaría bueno hacer un comentario de cada uno porque la temática abordada es sumamente interesante y además muy actual. Pero bueno, voy a tratar de detenerme en el primero que relataste, que es el que se agregó a último momento, que es el fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que quizá tiene relación con los otros fallos del Foro Comercial, que también trata la temática relativa al pagaré de consumo. Y también me gustaría agregar algo más respecto de los fallos que cuestionan el cargo por exceso de consumo. En primer lugar, respecto al fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, si bien tuvo la posibilidad de expedirse y ir un poquito más allá de una temática que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, donde empezó a cuestionarse justamente el tema de analizar la causa en el pagaré de consumo cuando no se cumplía con el artículo 36, primero en cuestiones de competencia, y luego, yendo más allá, analizar el resto de los requisitos y empezar a discutir la viabilidad del título cambiario como método eficaz para el cobro de las deudas que nacían en una operación de crédito para el consumo. La Corte, creo que en esta posibilidad, creo que no sé si dejó pasar porque se inclinó por la postura mayoritaria ciudadana del Plenario de Azul, que por lo menos en el ámbito de Azul y varios tribunales del interior de la provincia de Buenos Aires empezaron a adherir, tomó partido con una particularidad que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires los fallos de la Corte Provincial generan doctrina legal, por lo tanto van a resultar obligatorios para los tribunales inferiores, distinto de lo que sucede en el ámbito nacional. Haber tomado esta postura quizá conciliadora con ambos regímenes, una solución intermedia, llamémosla así, con algunas aristas que deja ver en algunos segmentos del fallo. Por ejemplo, el tema de que un pagaré, si el pagaré mismo, sin tener la necesidad de integrarlo con el contrato que lo hace causa generadora de la emisión del mismo, si el pagaré cumple con los recaudos del 36, la vía ejecutiva resulta viable. Ahora, me pregunto cómo en un pagaré se puede cumplir con el artículo, con todas las disposiciones que surgen del artículo 36, teniendo en cuenta las normas mismas que regulan el título cambiario, precisamente puntualmente en cuanto a los vencimientos permitidos, cuyo incumplimiento causa la nulidad del título. Ahora, el artículo 36, en las operaciones financieras de crédito para consumo, en las cuales se establecen financiaciones, se debe establecer la cantidad de cuotas o precisar las cuotas en las cuales está constituido el crédito mismo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Un pagaré por cada vencimiento o en un pagaré cuantificarlo, violando la norma, el decreto ley que establece únicamente 4 vencimientos posibles? Por lo tanto, esa posibilidad que deja abierta la Corte en cuanto a que exista un título, llámese pagaré de consumo, cumpliendo el 36, lo veo por lo menos poco viable, por lo menos en la práctica. Y por otro lado, si tenemos en cuenta cómo se formalizan las operaciones de crédito para el consumo y cómo se materializan los contratos de consumo, vamos a ver que la mayoría son realizados mediante cláusulas predispuestas y los consumidores adhieren a términos ya propuestos por el proveedor, en los cuales el nivel de negociación existe una asimetría notoria entre el poder negociar las cláusulas mismas del contrato en perjuicio del consumidor. En esos casos, habría que preguntarse si incluso en ese contrato que me permite integrar el título cambiario,
Se encuentra cumplido debidamente el deber de información agravado establecido en el artículo 36, que permita tenerlo o tornar esa compleja operación en una vía hábil para ejecutar el monto que surge de calcular, complementado por el mutuo. Todo ello teniendo en cuenta que la viabilidad de la vía ejecutiva redunda para el consumidor un perjuicio, una restricción de derechos en cuanto a la limitación de las defensas que va a poder oponer o en los plazos procesales de diferentes a un proceso ordinario y que a un proceso ejecutivo. Por lo tanto, en definitiva, también los derechos del consumidor se van a ver restringidos optando por la solución brindada por la Suprema Corte. Así que es una restricción que quizá para algunos los ha dejado contentos porque reconoció la categoría de pagaré de consumo, quizás siguiendo la concepción que el proyecto de ley de defensa del consumidor expresamente prevé, al regularlo como una posibilidad de instrumentar créditos para el consumo, denominándola de esa manera. Pero lo cierto es que creo yo que podría ir un poco más, siendo justamente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires la pionera en avanzar sobre esta temática. Dos minutitos, Juan. Sí, y por otro lado, bueno, te damos también tiempo al resto. Bueno, nada, respecto del cargo por exceso de límite de compra, quizá en una defensa, la trascendencia de este fallo es que la Asociación de Consumidores inició muchos juicios similares contra todas las compañías financieras que cobraban el mismo, los cuales se encontraban todos acumulados en el mismo juzgado. Por lo tanto, el mismo juzgado de primera instancia rechazó todas las demandas y como la unificación siguió en la alzada, la Cámara C, para todas las compañías financieras que cobraban ese cargo, los revocó. Un dato importante que quizá tiene que ver con lo que decía el doctor recién respecto de el momento en el cual era cobrado y la falta de prohibición expresa por la autoridad de Contralor, que sería el Banco Central. Hay que recordar que en materia de protección de los intereses económicos de los consumidores, la protección ya existía desde el año 94, desde que se reformuló la Constitución Nacional. Por lo tanto, pese a no tener una norma expresa que prohíba ese cargo, no impide a la Judicatura a analizar la legalidad o no de un cargo cobrado en perjuicio de los intereses económicos de los consumidores. Y esto ha sido expresamente dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Padet con Van Boston en el año 2017, cuando en un caso similar, entre comillas, se cuestionaba el cobro de la comisión por mantenimiento de cuentas, que el mismo argumento utilizado por la entidad financiera era que el mismo no se encontraba prohibido. Sin embargo, recuerda la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la tutela de los consumidores y usuarios data, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico, expresamente desde su incorporación con jerarquía constitucional en el año 94, pero bueno, también desde la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor en el año 93. Bueno, Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Rupsa. Muchas gracias. Voy a hacer breve unos aportes así sueltitos. Un poco en concordancia con lo que comentaba el doctor Achával. Me chocó un poco en la sentencia cuando dice no, a partir de que es prohibido expresamente, porque en realidad es uno de esos casos que el BCRA se ve obligado a volver a normar algo que necesitaba porque los bancos no dan atención o no lo cumplen, ¿no? Entonces, estaba ya de antes, no se podía cobrar un cargo que no esté justificado técnicamente, que no sea de un servicio, eso ya existía de antes, y creo que estaba ahí el problema. Como los bancos no lo cumplían, se vio en la obligación de normarlo con esto, no lo cobré específicamente. Me hace acordar a lo que pasó con el seguro de vida sobresalto, que tampoco era obligatorio, sí lo era para hipotecas y prendas, pero para los préstamos no, y los bancos lo vendían como obligatorio. Entonces tuvieron que salir específicamente a decir está prohibido, pero no es que de antes no se podía, antes no era obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, eso me hace un poco de ruido con toda una sentencia como convalidar esta dinámica que se genera entre los bancos y el BCRA me hace un poco
no me gusta, ¿no? En persona. Y después quería comentar algo respecto del fallo, también que tiene que ver con el límite, con el exceso de límite de tarjeta de crédito. Qué lástima la no concesión del daño punitivo, porque era una gran oportunidad para hacerlo, sobre todo en Capital, que no lo hacen mucho. Los mejores fallos de daño punitivo están en el interior, y la verdad que era un excelente, estaba fácil para los jueces hacerlo. Y instalo algo para pensar, para reflexionar un poco. Digo, el lucro que las empresas estaban haciendo con este cargo es evidente, no sabemos cuánto, pero es evidente. Entonces se da esta cuestión de la culpa lucrativa o el incumplimiento eficiente, ¿no? Donde la empresa no cumple la norma porque le genera ganancias aún pagando los reclamos, como era el caso de Ford Pinto, ¿no? Que siempre se estudia el daño punitivo, el americano se presenta igual. Los jueces no pueden no haberlo notado esta situación. No sé si falló la forma de peticionar, la prueba, no lo sé, no conozco, pero bueno, lo que quise instalar para reflexionar es, digo, la Cámara, con este fallo, ¿no está incumpliendo el deber de prevención de 1710, 1711 del Código Civil? Lo dejo como una inquietud. Sí, de todos modos, justo este cargo ya está prohibido, digamos. No, está bien, pero digo, el daño punitivo, la plata que se llevaron, se la llevaron y van a inventar un nuevo cargo, como vienen haciendo cuando no es de seguro, cuando empieza a haber sanciones adecuadas, los bancos van a empezar, como plantea el doctor, los bancos hacen un estudio, tienen herramientas, tienen dinero para estudiar, les van a decir, no, mejor no, porque nos van a poner una sanción que no nos conviene. Y eso, bueno, es más largo el tema, ¿no? Pero eso limpia un poco el mercado y el consumidor se vuelca al consumo, porque hoy nos llaman por teléfono para ofrecernos un plan de celular mejor que el que tenemos, supuestamente, y no lo aceptamos, porque sabemos que no es verdad. Entonces, si limpiamos el mercado de estas conductas, creo que nos vamos a volcar masivamente al consumo y van a ganar más también las empresas. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, como quieran, si padre o hijo, le damos la palabra al padre primero. Este tema de la vía procesal adecuada, no es una cuestión nueva, ¿no es cierto? Lo que pasa es que está mal planteado muchas veces por los abogados, tanto actores como los que se defienden, y muy mal planteado, muy mal reconocido y estudiado por la justicia. Esta es la realidad. Pero el tema de la causa, que es la manera en que puede entrar la protección al consumidor dentro del título cambiario, ya en el antiguo Código de Comercio, en el 212 del antiguo Código de Comercio, ya estaba establecido cuando era entre obligados directos la posibilidad de defensa causal, que lo copió el 18 de la 5965, el 20 de la 24452 de la ley de cheques, o sea, de alguna manera estaba establecido. Ahora, ¿cómo planteo esta defensa? ¿Dónde empezó el problema? El problema empezó con el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, que el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires fue el que sacó la defensa causal, violando a lo mejor la jerarquía constitucional que tenía la ley de fondo, ¿no es cierto? De allí comienza el problema. Ahora, ¿qué es lo que realmente debo plantear dentro de este pagaré de consumo? ¿Qué es lo que falta, no es cierto? Falta la información. ¿Cuál es la información, como decían recién? ¿Qué información es la que tengo que dar? ¿Cuál es el límite de esa información? ¿Y cómo pruebo que di la información? También es una cuestión difícil. ¿Cómo pruebo que di esa información o no la di? Y para agravar un poco la cuestión, nosotros tenemos un reciente código de procedimiento en Mendoza, que es el Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza, donde hemos receptado la sentencia monitoria. O sea que esa sentencia, se hace la presentación, sale la sentencia monitoria, hay un plazo de 5 días para plantear la nulidad de la sentencia monitoria, pero también restringidas las defensas que pueden llegar a plantearse. O sea, seguimos con el mismo problema de no saber dónde se mete la protección al consumidor. Y nosotros en algunos casos que lo hemos planteado en la jurisprudencia del estudio dentro de Mendoza, nos encontramos, por ejemplo, con una persona física que era un usurero, donde nos dijeron que era una relación entre particulares,
y nos rechazaron, llegamos a la Cámara y fue así. Después, en una entidad financiera, donde lo planteamos, y nos contestaron que como habían acompañado la solicitud de crédito, estaba totalmente integrada la defensa del consumidor. En ambos casos llegamos a la Cámara y en ambos casos lo perdimos, ¿no es cierto? Y en el último fallo, pero muy interesante, no se puede llegar a plantear nada. ¿Por qué? Porque van y te hacen el secuestro. El secuestro te lo hacen con un oficio que viene de otra provincia. Se llevaron el vehículo. Cuando se llevaron el vehículo y van a la ejecución privada prendaria del 39 de la ley de prenda, ahí ya en tu provincia no puedes plantear nada, porque cuando vas a plantearlo, el oficio se fue. El oficio de ley se fue. Entonces la defensa es prácticamente imposible. Si el juez que tiene que dictar esa resolución, si bien la ley lo manda a dictar esa resolución, no es el que frena ese secuestro prendario. El último caso, hace unos días, que se nos planteó en el estudio, un abogado de Córdoba le da una cuenta para que deposite. Deposita, igual viene y le hacen el secuestro prendario y le llevan el auto. Cuando le llevan el auto, va y habla con, lo único que tenía era un intercambio de mail y el recibo del depósito. Le fue al banco y le dijeron al banco arregle con el abogado. El abogado le dijo el depósito es insuficiente y el remate lo estamos haciendo. Cuando llegue el remate, entonces, ¿dónde podés plantear esa defensa aunque jurídicamente sea correcta? Según la sala A, el ordinario posterior. Sí, el ordinario posterior, que era lo que teníamos en el juicio ejecutivo cuando no te admitían la defensa causal. Una vez que ya te habían ejecutado la sentencia y te habían terminado todo. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Bueno, le habiendo dicho el 50% de lo que iba a decir yo, quiero acotar algo nada más. Nuestro nuevo Código Procesal Civil y Comercial y Tributario habla de estructura monitoria, justamente lo que estaba hablando él, y habla en cuanto al pagaré de consumo, y se lo voy a leer, es muy corto. Hay un artículo, se ha identificado mucho nuestro nuevo código porque le da mucho poder a los jueces, poder que antes no tenían. ¿Por qué? Porque las partes eran las que estaban más que en el proceso. Ahora de oficio mucho actúa el juez dentro del proceso. Y en este caso, en el caso del pagaré de consumo, se lo voy a leer y es muy corto. Que dice el código de Mendoza. Sí, estoy hablando específicamente del código de Mendoza como para instaurar acá alguna... Que hoy sería muy moderno en este tema. Exacto, y el sobreendeudamiento también. Sí. Entonces, el artículo 245 dice que cuando en el proceso monitorio cambiario resultare que subyace una relación de consumo, el juez, a pedido de parte o de oficio, ordenará que sean acompañados los antecedentes documentales que acrediten el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 bis, 36, 37 de la ley 2440, artículos 1097, 1119, 1120 y consecuente del Código Civil y Comercial de la Nación. Otro párrafo dice, el juez podrá presumir la existencia de una relación de consumo de la sola calidad de las partes de la relación cambiaria, conforme a las constancias del título ejecutado. Bien. Lo dejo ahí. Bueno, yo estoy anotada yo, no sé si alguien más. Bueno, después te doy la palabra así. Lo primero que quería dejar planteado una vez de haber relatado el fallo de la Suprema Corte son muchos interrogantes, porque como bien dijo Juan, mi compañero de trabajo diario, ¿qué resuelve? Yo me planteo, digamos, no sé si les voy a aportar algo, yo quiero dejar planteados los interrogantes. ¿Qué ha resuelto? En definitiva, sí se expidió de esta figura, de que ante este cambio de paradigma que tenemos, de empezar a pensar en una figura nueva, porque el pagaré del consumo es una figura que vino a romper con un sistema procesal, con un sistema cartular, que necesariamente a toda la comunidad jurídica invita a repensar. ¿Y cómo hacemos para moldar eso y si se puede? Entonces, me hago muchos interrogantes que creo que la Corte no los ha resuelto, porque de algún modo, el no pensar en que ese título es inhábil, y entre paréntesis, la excepción de inhabilidad de título, por lo menos en nuestro Código de Procedimiento,
no es la inhabilidad de que nos estamos refiriendo que ese documento no contiene la información. Refiere a aspectos más bien formales, con lo cual estrictamente esa excepción que se nos permitiría plantear a un integrado en un proceso ejecutivo no es claramente de la inhabilidad del título que estamos hablando. Otra pregunta es, la Corte, el Supremo Tribunal, consciente que muchas veces, yo le diría, en una cantidad enorme de casos, hay un fraude en el sentido que se duplican las deudas? Porque si yo tengo un mutuo donde el mutuo refrenda que yo le debo a mi proveedor y al mismo tiempo tengo un pagaré, bien, si se advierte que, le aclaro, ya hemos sacado una primera conclusión, no es nada fácil en muchos casos advertir cuando las dos personas son físicas, y esto de las presunciones también hay que repensar. Es una presunción que hay que desvirtuar, es una presunción que se genera en el proceso a partir de la prueba. Bueno, hay que pensar esto, porque no nosotros que lo vemos a diario en la Cámara, se nos plantean una y otra vez situaciones donde, como bien dijo la doctora, no tenemos la prueba suficiente para presumir. Y podemos incurrir en una situación, digamos, perjudicial para aquellos casos donde no hay una relación de consumo. Y donde viene la parte y dice, bueno, no tengo más que esto, y yo no tengo por qué causar este documento, y entonces ahí comienza muchas de las complicaciones que creemos, adhiriendo a lo que decía Juan, no viene a resolver la Corte. Nosotros, en el trabajo que hacemos a diario, hay un extenso dictamen relacionado con pagaré de consumo, que nos autocriticamos la extensión, pero es una manera, internamente, no nos autocriticamos la extensión, pero es una manera de explicar que hay una duplicidad de deuda, que es un instrumento que no se ajusta efectivamente a cómo tiene que estar entablada esta relación entre el consumidor y el proveedor. El proveedor, quedémonos tranquilos, y eso es lo que siempre pienso yo, y lo transmito, siempre busca la manera de saltear y de poder estar en un proceso ágil. Es decir, si ustedes ven lo que dice el juez de primera instancia del fallo de este fallo de la Corte, lo único que hace es vamos a un proceso sumario y dejemos efectivamente las defensas, que no es la inhabilidad del título, como dije antes. Entonces, bueno, para nosotros, si bien es alentador que lleguen al Supremo Tribunal este tipo de casos y que se repiensen ahí, creemos que todavía no lo ha resuelto. Y lo último, en relación al secuestro prendario, y lo voy a relacionar con la información, que lo hemos visto en varios casos. Habló de información en el caso del cargo, se habló de información, y también con un interrogante, ¿viste? Con los interrogantes. Digo, la información, ¿sana todos estos vicios que se presentan en la relación de consumo? Que el consumidor esté informado, ¿esto ya habilita a pasar directamente a la ejecución, a habilitar la vía? Porque en los casos de secuestro prendario, si el consumidor, que sabemos que no lo hace por la letra, por la extensión, lee la cláusula, es decir, no es un saneamiento la información. La información es este deber, es una piedra angular, es como tiene que empezar la relación contractual desde antes, de cuando se comienza con la oferta, que tiene que continuar durante todo el proceso, pero no podemos afirmar que está informado porque viene en el resumen, que está informado porque está en una cláusula del contrato. Claro que tiene que estar, pero hay que ver cómo es esa información. No simplemente anunciar, siempre lo vemos con la doctora, es cuando le ponen esas tasas enormísimas de interés, convalida con la información, se lo informaron. La tasa altísima se lo informaron. ¿Esto sanea? No, hay otras herramientas que el derecho nos proporciona, la norma nos proporciona. Así que bueno, pensar eso sobre la información y esperemos ver qué resuelve en este compromiso sobre ese trabajo arduo que se hizo sobre los secuestros prendarios. Yo sé que hay que buscar una solución y creo que no se plantea de parte, sobre todo en este caso en particular, de la Fiscalía de Cámara, es que el proveedor no deje
de poder cobrar aquello que se le debe. ¿Sí? Estamos hablando del derecho constitucional de la defensa, abordando y abogando por eso, ¿no? Para que nadie también quede apabullado sobre, bueno, pero entonces no vamos a tener más crédito, más prenda. Sí, un poco estas reflexiones y estos interrogantes para que ojalá podamos ir avanzando en esto. Perdón, si me permitís con respecto a la duplicidad de los títulos de crédito por parte del proveedor. En Entre Ríos, más precisamente en Concordia, hay un fallo del año 2013, causa basal en entrerriano, donde se hace específicamente hincapié en este tema. Un proveedor que se hizo de 2 títulos, el pagaré más la factura que tenía, para actuar, eligió la vía más rápida. En la experiencia, como operador del derecho, creo que en la mayoría de los casos, quiero decir en todos, pero en la mayoría de los casos, esta duplicidad de títulos existe. Con lo cual, se está violando un principio rector de todo nuestro derecho, que es el de buena fe. Al violar el principio de buena fe, creo que hay que ser generoso a la hora de atender los argumentos que puede dar la justicia para que no se actúe en base a un pagaré en forma rápida, cobrar los intereses que se quiera y todo lo demás. Y también creo que debemos tener en cuenta que tenemos 2 derechos fundamentales en pugna, que es, en definitiva es uno, pero tironeado por 2 partes, que es el derecho de propiedad privada, tanto del deudor como del acreedor. Pero si pensáramos, me parece, pensando que el proveedor que se hizo innecesariamente de 2 títulos está actuando con buena fe desde un principio, creo que nuestra valoración sería otra desde un principio sobre el tema. Este fallo del año 2013 se hizo especial hincapié en eso y bueno, se terminó rechazando esa ejecución. Y si me permitís, porque me parece que esto es una charla que a todos... El doctor estaba, no recuerdo el apellido, pero preocupado por el tema de probar la información, de que se cumplió con eso. Esa prueba recae sobre un hecho positivo. No cabe otra que el que afirma, el que está obligado, el que afirma que cumplió, lo tendrá que acreditar. No se puede imponer eso a la parte contraria, es decir, al consumidor, pues si no lo obligamos a probar un hecho negativo, cosa que es imposible. Con respecto a la preocupación sobre cómo se actúa, se me ocurre, es una idea, puede llegar a ser estudiándolo un poco más en disparates, insisto, esto es una mera charla. La preocupación con respecto al secuestro que autoriza la ley prendaria. Se me ocurre que aquel apremiado por esa situación podría entablar una acción declarativa para que se le diga si es un consumidor, si tiene enfrente un proveedor y si es aplicable la ley de defensa del consumidor. Con lo cual, todo lo que pueda venir con posterioridad a esa acción declarativa puede ser invocado en los efectos de parar un secuestro. Y por último, y no interrumpo más, acá el doctor dijo, Brun creo que son, sí, con respecto a que por aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional no serían necesarias normas infraconstitucionales como normativas de bancos y demás para actuar en defensa del consumidor vía artículo 42 que defiende los intereses económicos. Es decir, que yo creo que el juez que está obligado a aplicar oficiosamente la ley de defensa del consumidor puede perfectamente, en base al artículo 42 y más allá de cualquier reglamentación infraconstitucional
constitucional que pueda existir, prohibir ciertas cláusulas. Nada más que con el artículo 42, que es un arma letal a veces para los proveedores. Gracias. No, por favor. Doctora. No, quería, con respecto al comentario del doctor Chaval, quería comentar que en el fallo Unión de Usuarios y Consumidores contra Banco Industrial, que es también de la frase, pero el voto de la doctora Villanueva, sí hace hincapié que la comunicación A3053.052 del Banco Central ya prohibía este tipo de cargos, que después fue prohibido expresamente en cuanto al exceso de límite de cobro. Por eso creo que adhiero a lo que decía el doctor Blum, que hubiera dado el daño positivo, porque los bancos estaban cobrando, Claro. o sea, a sabiendas de que no lo pudieran hacer, estaban cobrando estos cargos. Sí. Sí. Doctor, si tenemos un ratito más, doctor, No, sí, por favor. solamente contar una experiencia en Corridas también. Existen juzgados con especialidad en instituciones y los 3 juzgados con especialidad en instituciones en Corridos. Los 3 juzgados, después del fallo no hacen más secuestros sin intervención de la parte. Eso es bueno. Lo rechazamos directamente y lo No decimos que vaya los por la vía de la ejecución prendaria. no lo tienen de la misma forma, pero Todavía están con revocatorias y... Nuestro próximo encuentro. Claro, pero le hicimos el rechazo directamente cuando, que es más fácil, había una relación de consumo, porque puede haber secuestro prendario que no sea un consumidor, que sea una empresa que compre. Sí, donde originariamente se Y otra cosa que hacemos hace bastante es de oficio declararnos incompetentes si hace un año más o menos, si el deudor no vive en el lugar donde se pide el secuestro. Y eso de la incompetencia, que lo hemos transitado también en todos los fallos, es algo que parecería ser ya está, hemos avanzado. Y otra, Parece. Pero eso es bueno. nosotros tenemos el proceso monitorio ejecutivo hace 11 años y la verdad es bueno también hasta para el consumidor porque es mucho más rápido. Las defensas son las mismas, o sea, no queda indefendido el deudor. Una vez que si se oponen excepciones, también, y yo particularmente permito la integración del pagaré antes del fallo de la Corte. Y si lo pueden integrar, si con la documental reúnen todos los requisitos del 36, por ejemplo, que traigan un pagaré con un contrato de mutuo, no procede la inhabilidad del título, sino se declara inhábil el pagaré y las cámaras allá lo confirman a la inhabilidad del pagaré por derecho continuo. ¿Excepción causal aceptás? Sí, Bien. si aceptamos, si surge de la documental que es el mismo título, en realidad en todas las veces que me han puesto esa excepción, una sola persona pudo demostrar que se había cumplido con todos los requisitos, tenía todos los requisitos del 36, todos los demás vale inhabilidad. Y otro caso fue un pagaré de procrear, que en ese caso yo consideré que no iba, que se había cumplido con la ley de defensa del consumidor porque de la documental que ya traía el banco hipotecario surgían todos los requisitos, los intereses eran bajos, pero bueno, son cuestiones puntuales. Si no, directamente no se inhabilidad. Se está poniendo de acuerdo ahí. no, No, pues somos distintas ciudades. en Constitución de Uruguay, el monitorio no cumple los recaudos del 36, se presume que es el consumidor, de juicio se rechaza para el monitorio. Porque se entiende, el monitorio exige que altera el contradictorio, entonces saca una sentencia, la primera resolución es sentencia, se notifica por cédula, entonces ya también estoy sacando el derecho al consumidor y ya no le doy, no le mando un mandamiento con la posibilidad que pueda pagar, sino que le estoy mandando una cédula, una sentencia eventualmente. En el caso del monitorio, entonces como no se lo puede escuchar al consumidor, y
obliga a sacar una sentencia, vamos a decir, aparentemente en contradicción con la normativa, se rechaza de oficio. En algunas localidades se hace, en otras no tanto, hay cámaras que lo aceptan y hay cámaras que no. ¿El nombramiento va a ser por 5 días? Un segundito más para ordenarnos, le voy a dar la palabra para que termine la doctora, un minuto me voy a pedir el doctor y si podemos, porque concluimos en el panel. No, después en las instituciones entre particulares lo que hacemos muchas veces es fijamos la cantidad de estos usureros, la cantidad de juicios iniciados que tienen, lo hacemos de oficio muchas veces, y si tienen muchos juicios iniciados, presumimos que es un proveedor de servicios financieros. Después tenemos problemas a veces con el domicilio real del consumidor, porque la ley nos habla de domicilio real, y que a veces nos fijamos qué domicilio constituye en el contrato, a veces el proveedor nos dice, no, bueno, el domicilio real es este y nos acompaña un DNI. A veces no sabemos qué domicilio respetar, siempre tratando de ser fieles a los consumidores y que se puedan ejercer su derecho de defensa. Es decir, a veces digo, si me declaran incompetente, ¿estoy perjudicando o no al consumidor? Siempre buscando su protección. Y este tema de los secuestros prendarios, el planteo de la Fiscalía es transformar una ejecución prendaria para poder darle intervención al consumidor, es decir, no va a poder cobrar nunca más su crédito. Y en cuanto al pagaré, habría que analizar si se trata de una práctica abusiva, en tanto solo beneficia, se establece en beneficio del proveedor, ¿no? Se duplica el tipo. No, eso. Bien, doctor, le damos un minutito y después ya cerramos con el doctor Achával. Bueno, un poco repasando lo que dijeron los colegas, primero la consulta, la pregunta que hiciste vos, puntualmente el tema del derecho de información. Para mí el derecho de información es un prerequisito necesario, no es suficiente. Tiene que estar la información en toda relación de consumo, pero no alcanza con la información, si no sería muy fácil tirarla para afuera. Muy claro. Secuestros prendarios, sumándome a lo que dijeron todos los colegas de aquí y del interior, creo que la problemática la vivimos todos. Sin citar obviamente partes, el tema de prudencia y reserva, ha habido casos en los cuales, primero, el secuestro prendario constituye un privilegio de los bancos. Seamos realistas. Existe el proceso ejecutivo. Si queremos garantizar realmente el crédito y que no estamos atacando el crédito, tenemos el proceso ejecutivo. El secuestro prendario es totalmente, a todas luces, un privilegio de entidades financieras. Por dos lados. Uno, por esta vía, y me consta por casos en los cuales me tocó defender intereses de deudores, que fue un caso creo que usted había planteado, doctor, habiendo pagado, van que secuestran el vehículo. Y a lo mejor es un vehículo que lo está utilizando como medio de trabajo, medio de moverse. Por ejemplo, caso de nosotros como abogados, trasladando de una ciudad a otra, necesitamos el vehículo. Nos sacan el vehículo y lo pagamos, no es que no lo pagamos. Y otro privilegio más, cualquiera de nosotros inicia un juicio ejecutivo y tiene que pagar el 3% del monto de reclamo. Los bancos no, tienen esa tasa reducida. Por lo cual, claramente es un privilegio. Y ahora pensando en voz alta y sumando un poco lo que surge de la jurisprudencia que hemos tratado y surge de lo que han dicho los distinguidos colegas, es evidente que me parece que lo que hay que plantear es la conveniencia o no de seguir manteniendo la regulación sobre el secuestro prendario. ¿Por qué? Nosotros, como había dicho el doctor, tenemos la Constitución del año 94 que reconoce plenamente los derechos del consumidor. Es indubitable los derechos del consumidor del 42. Es indubitable los tratados internacionales de los cuales somos parte y que por el 75 y 622 son norma para nosotros. Teníamos la ley de defensa del consumidor, pero evidentemente seguimos teniendo instituciones que son resabios de privilegios que para mí no van en función de la protección del consumidor, pero tampoco van en cuestión, como citábamos el fallo, uno de los fallos que analicé, lo que dice la Corte Federal, en el sentido de que, sobre pretexto de una norma procesal, y estoy haciendo una herejía desde el punto de vista del derecho, pero la norma de secuestro prendario me puede decir que si saco la norma de secuestro prendario, anulo el crédito en Argentina, me parece que es una enormidad. No. Pero yo creo que si saco la norma de secuestro prendario voy a evitar muchos abusos, de los cuales creo que todos los colegas han visto en algún momento de su ejercicio, de un lado como parte Poder Judicial o del lado del abogado litigante. Me parece claramente es un poco debatir y pensar cómo vemos en la luz del derecho del consumidor y cómo podemos modernizar instituciones que damos como dogmas. Yo particularmente creo que dogma no hay ninguno. Es todo debatible. Y debatible también en función de la praxis que vemos todos.
tanto la gente que está en los juzgados, en las fiscalías y los que estamos litigando. Bien, doctor, le damos la palabra de cierre. Tenemos el siguiente panel que empieza y después viene no coincidir con el doctor, pero yo acá me tengo que poner como regulador y creo que hay que tener en cuenta el acceso al crédito. Yo creo que sí va a haber disminución de préstamos precarios. El banco se quiere asegurar el cobro, no el otorgar el crédito. Entonces, si ve que va a poder cobrar la mitad, no sé cuántos préstamos prendarios para adquisición de vehículos por consumidores. Yo creo que sí hay que tenerlo en cuenta. Doctor, 2 minutos. No, vamos a repartir 1 minuto al doctor Blum y mañana me lo va a reprochar, que me deje hablar poco. Así que les pido, por favor, no quiero tener problemas laborales. Mañana. Doctor, dígame. Brevemente, no, coincido con esta cuestión del privilegio, me hace acordar mucho, hace unos años el debate era consumidores versus seguros. La postura inicial era los seguros eran infranqueables y hoy estamos en otro lugar, todavía hay lucha en ese sentido, pero bueno, creo que... No lo hablen pasado, doctor. No, bueno, pero... Ya tenemos panel de seguro, nos vamos a divertir. Bueno, Waldo Sobrino es uno de los que dice cuántas veces dice la Constitución consumidor y cuántas veces dice seguro, ¿no? Y el orden público y todo esto demás. Es un privilegio que habría que repensarlo. Coincide con eso. Bien, doctor. No, yo, Sí. por último, quería dejar que surgió de cuando empezaron a hablar del secuestro prendario y en qué oportunidad el consumidor podría ejercer su derecho de defensa. Y me vino a la mente un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata, en el cual un consumidor pidió una medida cautelar de no innovar contra la entidad financiera, evitando que tenga de realizar el secuestro prendario del bien. ¿Qué pasó? Bueno, el juzgado de primera instancia se lo rechazó porque se estaría afectando, mediante una medida cautelar no se podría afectar el derecho al acceso a la jurisdicción. Por lo tanto, no se le podría ordenar a la entidad financiera poder acceder a la justicia, a ejercer su derecho. Sin embargo, bueno, cuando llegó a Cámara, el secuestro ya se había efectivizado. Cuando la revisó esa sentencia, dijo, bueno, ya el acceso a la jurisdicción fue garantizado. Ahora no se puede rematar este bien, dando lugar a la medida de no innovar y evitando que por lo menos se subaste el bien y que el juicio ordinario posterior le acarree muchos perjuicios ulteriores al consumidor que, bueno, intentó por lo menos mediante una medida de no innovar que por lo menos en primera instancia se Bien, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, vamos animando a que al último se va armando el debate. Mañana vamos a seguir con tema del daño punitivo. Creo que esto tiene una correlación absolutamente directa. La acción declarativa que nos hablaba el doctor, uno piensa, bueno, ¿cómo hacemos para disminuir la litigiosidad? Entonces pensemos, daño punitivo, prevenir, lo que hablaba acá también el doctor, porque en definitiva, esta medida cautelar, una declaración de ese tipo que planteaba el doctor, siguen engrosando las causas y por ahí no estaríamos dando con una adecuada resolución para los conflictos cotidianos, ¿no? Repensar eso también. Vamos a pasar para el siguiente panel, así cuando llegan las conferencias magistrales estamos cumpliendo en horario.